Y es un gusto ya tener en los estudios a la diputada del Frente Amplio, coordinadora además de la bancada, integrante de la comisión que analiza el presupuesto nacional, Ana Olivera. Bienvenida, un gusto recibirte. Bueno, un gusto para mí estar con ustedes. Hacía tiempo que no estaba por acá, además, y con ustedes en particular. Ana, bueno, el foco, por supuesto, está en el presupuesto, pero las últimas horas hay una conmoción nacional a partir de los hechos ocurridos en el atentado contra la casa y la fiscal Mónica Ferrero. Y bueno, ¿cuál es un poco tu reflexión en cuanto a... Se habla mucho, se dicen muchas cosas, hay muchos comunicados de los distintos partidos. ¿Cuál te parece? Hoy habló obviamente el presidente de la República. ¿Cuál te parece que debe ser el foco? Yo creo que el foco tiene que estar puesto en la situación que genera, en lo que muestra. Yo creo que hay varios niveles. El primero es la conmoción y la solidaridad personal. Digo esto, fue lo primero que ayer de mañana me surgió. Conozco hace muchos años a la fiscal Mónica Ferraro, no cuando era fiscal general subrogante, sino cuando era fiscal de estupefacientes. Y en realidad parecen muy lejanos, pero todos aquellos temas de Unidad Misiones en Casaballe, mal llamado Los Palomares, se hizo con ella como fiscal. Fue la primera vez además que intervenía la Unidad de Víctimas y Testigos, o sea, fue toda una experiencia y ya ahí uno la vio como una persona muy jugada. Primero que nada, por lo tanto... Vos estabas en el Mides. En el Mides. Claro, eras la vice. Era la vice del Mides y articulamos con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Vivienda, con el municipio, todo lo que se desarrolló en la unidad Casaballe, que tuvo un componente de seguridad, pero en el medio cumpliendo los objetivos del plan Casaballe, que era abrir calle, abrir los pasajes, o sea, todo un montón de cosas que coadyuvaban en mejorar la situación de violencia que se vivía, ¿no? O sea que digo que también eso, el otro día cuando ella estuvo en la Comisión de Presupuesto, estuvimos recordando eso. Por lo tanto, lo primero, creo que era lo que correspondía, la solidaridad con una situación que, como ella muy bien dijo en el Parlamento, no es la primera vez que la vive. En segundo lugar, es decir, poner sobre la mesa la importancia, algunos la han minimizado, la han banalizado, el de salir todos los partidos políticos juntos buscando, la gran mayoría, después no escuché, pero al principio la primera reacción fue no para sacar rédito político partidario, sino para fortalecer la institucionalidad. Ayer al mediodía, comunicándose los miembros, como soy coordinadora de la bancada, los miembros de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados de todos los partidos para armar hoy una reunión tempranito de la mañana, a las 9:30 de la mañana, para tratar como comisión con todos los partidos políticos el tema, en la búsqueda de fortalecer la institucionalidad. Y después, la otra reflexión es que hay algo que más allá de que no es la primera vez y que ha habido, voy a romper la mesa, y que ha habido medidas que se han tomado, yo decía fuera de micrófonos, la unidad de acompañamiento de los fiscales no es ahora, es decir, lleva muchas décadas, a esta altura lleva... bueno, por lo menos casi 5, 16, 17 años, ¿verdad? O sea, de acompañamiento y protección de los fiscales, porque vivimos en una región donde los fiscales, además, han sido víctimas también. Entonces, como no escapamos a la región, como hace tiempo que pensamos que muchos nos decían hace 15 años, ustedes son primarios, tienen que tomar medidas, esto y lo otro, había medidas tomadas. Pero más allá de eso, es decir, hay una cosa real que hay que pensar cuál es nuestra política de fortalecimiento de nuestras herramientas de todo punto de vista, desde la prevención a la represión y al mismo tiempo también de fortalecimiento de la Fiscalía, que fue lo que nos pidió la fiscal el día que hizo la presentación presupuestal
en la Cámara. Bueno, justamente eso, ¿no? Porque la Fiscalía viene desde hace mucho tiempo reclamando más recursos para poder atender determinadas cuestiones. Y es cierto que también en el último tiempo, tanto gobierno como oposición han sido duros, no digo todos, ¿no? Pero sí hubo algunas figuras importantes que han criticado a la actuación de los fiscales, de distintos fiscales, de la Fiscalía. Y en esto que vos decías de fortalecer la institución, de mandar un mensaje, ¿no debería haber un poco de autocrítica del sistema político? El mismo sistema que no se pone de acuerdo para designar un nuevo fiscal de corte, por ejemplo. ¿Cómo lo ves eso? A mí me parece que es fundamental que estemos todos de acuerdo. A veces no podés escapar a la tentación de algunos de cuestionar el dictamen o la opinión de algún fiscal. Eso es muy difícil. Es decir, pero lo que hay que buscar siempre, desde mi punto de vista, es no dañar la institucionalidad. Es decir, hay cosas que nos parecen muy lejanas, pero el daño, el que haya pérdida en la confianza de las instituciones, da paso a ir con todo contra las instituciones. Entonces, desde ese lugar tenemos que buscar fortalecerlas. Puede haber habido discursos individuales de diversos lugares. No creo que sea la tónica, y no creo que sea la tónica que hayan dado hoy los partidos políticos hasta lo que escuché hoy de mañana. Capaz que después alguno de tarde se despertó con más ganas de diferenciarse. Pero ayer que me tocó conversar con la oposición sobre este tema, en realidad la búsqueda era salir en clave institucional como idea. Uh-huh. Ana, como hay quienes señalan que han habido a lo largo del tiempo muchas... Y hay quienes están en contra de la existencia de la propia Fiscalía, ¿no? O sea, ese discurso a ustedes capaz que no les llega tanto y no lo escuchan, pero en el Parlamento este discurso, o aquellos que quieren un triunvirato para dirigir la Fiscalía, o quienes piensan que no debería haber existido, ese discurso, aunque es minoritario, también existe, por las dudas. Como en el Uruguay pasan un conjunto de situaciones que son muy negativas, que son muy malas, que son advertidas, que en el pasado lo advirtió Julio Guarteche, después La Llera, y hay como un hacer oídos sordos. Es más, en el momento que se escucha se los critica, ¿no? Digo, es decir, se intenta de alguna manera hasta sacar rédito político, haciendo críticas furibundas hacia los que dicen esto se nos viene, hasta que se nos vino. Y hay como, vos te sentís conforme como parte del sistema político de cuál ha sido la reacción que se ha tenido, que se ha dado a lo largo del tiempo, de cómo el narcotráfico se ha metido en todos lados. Conforme nunca, porque los resultados están a la vista, o sea que tenemos un deterioro y cada uno desde su lugar mira diferentes cosas. Es decir, a mí que me tocó estar en lugares donde la violencia campeaba por el rol que jugué en el último gobierno del Frente Amplio, básicamente, cuando el 16 de mayo del 2016 sucede algo impensable para la cabeza de todo el mundo, que es que se ataque a un médico, que se dé vuelta a un ómnibus allá en el medio de Marconi. La primera reacción de Tabaré Vázquez, presidente, fue: armemos un grupo que muestre la presencia del Estado. Y la presencia del Estado era mucho más que el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior también. Eran los equipos trabajando en el territorio, los equipos acompañando a las familias, los equipos viendo a las autoridades, todas las semanas distintas autoridades en el barrio, ocupándose de lo que estaba pasando. O sea, una mirada de decir, está bien, nosotros tenemos que reprimir, también al mismo tiempo tenemos que encontrar la manera de prevenir, ¿no? Y eso que llevó... ¿Faltará continuidad en las políticas? Hubo un corte, yo estoy convencida que hubo un corte. Digo esto porque esto nos llevó al diálogo. O sea, yo cuento ahora con mucha tranquilidad toda la articulación por lo de Casaballe, pero fue un debate entre nosotros, y un debate sano porque tuvo una conclusión, ¿no? O sea, entre la intervención desde lo social y la intervención desde el Ministerio del Interior, encontramos una mesa en común de cómo actuar juntos. Y actuamos juntos, ¿no? Porque eso también es lo importante, con roles totalmente diferentes,
Pero efectivamente, muchos se enojan cuando decimos esto, pero el retiro de los equipos sociales y de la presencia del Estado en todos los territorios, y yo puedo dar varios ejemplos porque realizamos muchos planes como este de Marconi y Casaballe en otros lugares del país, en el Eucalipto, en Maldonado, en Andresito, en Salto, en otros lugares que estaban vinculados con otra cosa que no es nada menor, de la cual no soy yo quien tenía que hablar, pero es con tareas de inteligencia, ¿verdad? Porque no fuimos por casualidad a Salto. Había una ruta que nos habían dicho que era la ruta que bajaba derecho para Casaballe. Como estoy hablando de algo que sucedió hace tantos años, no estoy develando ningún secreto. O sea, porque sin inteligencia no es posible desarrollar ninguna actividad en relación al narcotráfico. Pero eso después, los grupos se fueron retrayendo. O sea, el estar en el medio del barrio no es lo mismo que estar en la punta del barrio. Nosotros teníamos, vuelvo al ejemplo claro de Marconi, un centro de referencia enclavado en Marconi, enclavado en Aparicio Saravia y Enrique Castro, y ese es el que se trasladó para la otra punta, ¿verdad? Ya casi fuera de Casaballe, es decir, en el periodo pasado, donde adentro de un cuartel pusieron a todas las instituciones del Estado y donde no los que estuvimos antes, las organizaciones sociales les decían, la gente de aquí no va a ir ahí. No va a ir ahí. Acá están acostumbrados, conocen a la gente, cruzan la calle, van y vienen. Y yo doy un ejemplo terrible de lo que nos pasó, porque también pasó con la presencia de la policía en el territorio, ¿no? Se había acordado en la zona un grupo del PADO que estaba exactamente enfrente, en el centro de todas las instituciones educativas, que hay un montón enorme allí. Entonces eso aseguraba la circulación desde las familias que iban al CAIF, hasta a los CAIF, que había varios, hasta los que iban a la escuela de oficio, acá, allá. Es decir, y el PADO ese se retiró. Y como yo digo, el PADO se retiró y el narco, será narcomenudeo, lo que quieras, pero del barrio, de la zona que todo el mundo conocía, se instaló en el lugar con un comercio donde estaba, comercio, comillas, donde estaba el PADO, ¿no? Como diciendo, muchachos, ustedes se fueron, yo estoy acá, sigo vivo. Pues sí, faltó continuidad en las políticas. Faltó continuidad, faltó proyección de cosas, de experiencias que eran positivas, mejorándolas. Bueno, es decir, pero doy esto como ejemplo, seguramente otros dirán, esto no es así porque hicimos esto, porque hicimos lo otro. La cuestión es que nosotros tenemos que encontrar algo que sea una política de todos, vinculados con el tema del narcotráfico y de la violencia, porque no es solamente el narcotráfico, ¿no? Es decir, el narcotráfico tiene otros componentes, que es la violencia que genera en los barrios, la expulsión de familias, algo que es bastante característico, yo lo comentaba hoy con alguien, ¿no? En aquella intervención en Casaballe, la persona que lideraba el narcotráfico en la zona, ¿qué había hecho? Había expulsado a todos alrededor y lo había llenado de gente de su confianza. Era difícil llegar, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con Ana Olivera, diputada del Frente Amplio. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, decíamos coordinadora de la bancada del Frente Amplio, integrante de la comisión que debate el presupuesto. Bueno, el presupuesto que viene con muchas restricciones y ustedes desde la Cámara de Diputados también tendrán que van recibiendo a todas las delegaciones y habrá que ver dónde se puede sacar recursos para cumplir con la pobreza, con la vivienda, con la educación, la justicia, etcétera, etcétera. Hoy hicimos cuenta, además de recibir a todos los ministerios y otros organismos del Estado, recibimos 195 organizaciones en este corto plazo. ¿Por qué? Nos dividimos para recibir a las organizaciones en 3 grupos, 3 viernes seguidos, y llegamos a esa cifra desde un montón de organizaciones vinculados con los temas de los más diversos de la discapacidad de todo el país,
hasta todos los temas vinculados con el agro, la Asociación Rural del Uruguay, las cámaras de farmacia. Ana, lo que el gobierno ha planteado 3 nuevos impuestos: impuesto a Temu, a los depósitos en el exterior, el impuesto mínimo global. Desde la oposición se ha dicho que no lo van a votar. Cabildo Abierto dijo que está dispuesto a estudiar esos impuestos y dar los votos. Ahora, ha planteado que esos impuestos tienen que tener destinos bien específicos. Si vas a cobrar impuesto a Temu, que vaya a las empresas, del literal E, las pequeñas y medianas empresas. ¿Es posible instrumentarlo así? En primer lugar, no. Todo esto son expresiones públicas de las que aún no hemos tenido conversaciones. Digo para aclarar, porque recién empieza esta etapa de conversar con los diferentes partidos. Más allá de que, no sé, el Partido Nacional ha dicho que va a votar en general, otros todavía no saben. Es decir, esto es en las conversaciones ahí en los ratitos, pero las conversaciones serias todavía no comenzaron. Eso es lo primero de todo. Por lo tanto, no es nada menor el tema de los ingresos, porque nosotros partimos de la base, ¿no? Para poder llevar adelante este presupuesto, que me gusta decirlo y señalarlo, no es un presupuesto de ajuste fiscal, ¿no? Y me quedé muy contenta que COFE hoy lo planteó. Hoy de mañana recibimos a la delegación de COFE y COFE dijo: nosotros tenemos que reconocer que este no es un presupuesto de ajuste fiscal que vamos a pagar los trabajadores. Acá no hubo ni un 15% de reducción de los presupuestos de los ministerios, que fue lo que pasó con el decreto de principio del gobierno en el 2020, ¿no? El decreto 90, creo que era el decreto 90, al final uno habla tantas cifras que, ¿no? Ni tampoco hubo una reducción de los ingresos para los trabajadores, y además de todo eso tiene incremento, punto 1. Eso me parece que es muy, muy importante para señalarlo. ¿Ese incremento es el suficiente? No es suficiente ese incremento. El propio Gabriel Odone ha dicho en la comparecencia en diputados, los ministerios plantearon necesidades que rondan 10 veces más que lo que ha sido asignado como incremento, ¿no? Eso también. Más allá de que tiene progresividad, porque es un monto para el año que viene y otro monto para el siguiente. Se plantean 3 ejes vitales. Y digo, voy a llegar a la respuesta por esto. El primer eje, ¿cuál es? El del crecimiento, ¿verdad? En base a la inversión pública y privada con trabajo de calidad. Ese está asegurado, ¿no? Del que hablamos poco, son $800 millones anuales para obras de infraestructura. O sea, hablamos en general de los 140 millones extras porque van en el presupuesto, los otros son con otros mecanismos de financiamiento, pero son $800 millones anuales que generan siempre trabajo de calidad. Eso lo conversaron con la ministra de Transporte y Obras Sí, Públicas. claro, fue una presentación además que dio cuenta de una visión nacional, de que cada departamento tenía su mapita con cuáles son las obras que van acá y que están vinculadas con la realidad departamental y con también las necesidades de comercio de la región, ¿verdad? Ahora, con ese crecimiento alcanza para las necesidades que tenemos como presupuesto. También hay una previsión de ingresos vinculados con los ajustes tributarios. Uh-huh. Entonces, si no se votan los ajustes tributarios, es decir, estás amputando una parte de los ingresos con los cuales está prevista la realización de este presupuesto. Esos ingresos es sustantivo que sean votados, creo, por lo que escuché hoy, porque el Ministerio va recién mañana a la comisión, pero aparentemente hoy se le hizo algunas preguntas en las cuales dijo que vendrían modificaciones, pero yo creo que en las modificaciones deben estar las cuentas hechas. Porque de hecho al principio,
contrariamente a lo que nos dicen, que el presupuesto de ustedes es un presupuesto optimista y no sé cuánto y no sé qué, en realidad no se tomaron las cifras más altas para contabilizar cuánto podían ser los ingresos frutos de esas modificaciones tributarias, ¿no? Sino que en realidad se tomaron varias previsiones, porque algunos dicen, bueno, pero las empresas estadounidenses, si Trump se baja del acuerdo de la localización, ¿no?, del acuerdo con la OCDE, y bueno, si se baja, se bajará. En realidad la mayor parte de las empresas que tienen inversiones en Uruguay son de la Unión Europea y por lo tanto responden, ¿verdad?, a este acuerdo de la OCDE. Y hay toda otra serie de aspectos en esto con los cuales se pensaba, y yo lo dije bajo, lo digo ahora acá, es decir, en realidad no son a la alza, no son pensando en más, sino pensando en el mínimo que son cerca de 400 millones de dólares, no es poco, pero necesitamos de esos ingresos, por lo tanto necesitamos que esos ingresos sean votados. Estarán revisando economía para mirar cómo se logra que tengan un fuerte respaldo. Lo que no se puede hacer es terrorismo respecto a lo que puede pasar con estos impuestos o con estas modificaciones tributarias, ¿verdad? ¿Por qué decís terrorismo? Digo porque las primeras apreciaciones cuando fue el Ministerio de Economía fue esto va a significar que se vayan, no estamos respetando los acuerdos que tenemos como país, cuando de alguna manera todo lo que se estaba explicitando es que nosotros tenemos serias posibilidades de muchas inversiones por la seguridad que damos, ¿tá?, vinculadas con dentro de la propia región. Entonces, vos mismo ponerte a plantear, ¿no?, ahuyentar antes de que esté nada aprobado, antes de que no esté visualizado cómo, pero efectivamente tenemos que tener mayores ingresos, porque también en la rendición de cuentas el ministro Done dijo algo que a mí me parece muy importante y está en la versión taquigráfica. Cuando a veces molesta que hablemos de qué pasó, de qué país quedó, ¿verdad? Y en realidad él dijo, cuando el gobierno anterior hizo la previsión para el 2025, ustedes recuerden que el presupuesto del 25 es el mismo que el del 24. Cuando hizo la previsión, dejó escrito que el déficit fiscal de este año sería un 2,8. Y él dijo, ¿habrán pensado que íbamos a hacer un ajuste fiscal? Porque en realidad va a ser de un 4,1. Esa es la realidad, ¿no? O sea, transparentando todo. Entonces, nosotros necesitamos crecer, que siga existiendo esa confianza en la inversión. Necesitamos mucha inversión pública y creo que ha sido muy importante el acuerdo que se llegó vinculado con los temas de la inversión en el agua, porque esa es una inversión muy importante, y el hecho de haber cesado el plan Neptuno, pero a seguir con el consorcio haciendo otras obras, es parte de esa inversión pública que da respuesta a una necesidad sustantiva, no solamente la inversión en vialidad o la inversión vinculada con puertos o otras cosas que anunció la ministra de Transporte y Obras Públicas, sino también todo lo que está relacionado con el tema del agua. Esas son inversiones muy importantes, es decir, que obviamente reactivan la vida del país, ¿no? Hay enojo en la gente de la educación vinculado con el compromiso del 6+1. ¿Se va a cumplir con el 6+1 al final del periodo? Yo creo que uno no puede amputarse la idea de trabajar para lograrlo. Eso es lo primero que digo. Si hoy miro las cuentas no me dan hoy el 6+1. Más allá que nosotros estamos trabajando desde la bancada para fortalecer el presupuesto de la educación. Por repetido, no tengo que volver a decirlo, nunca jamás el presupuesto salió del Parlamento igual que entró, en ningún periodo, ni cuando fuimos nosotros mayoría y teníamos todos los votos para sacar lo que se nos ocurriera,
Gonzalo Sibila me dice no des ideas, no es esa la idea que tengo, ¿tá? Pero en el último periodo de nuestro gobierno, para fortalecer el presupuesto de la educación, se sacaron recursos incrementales que iban para el MIDE. Y nos avisaron a las 12 de la noche, miren que esto sale de acá, ¿no? Y está. Es decir, vos vas, y éramos mayoría y teníamos todos los votos y todo, pero se entendía que era imprescindible fortalecer eso. En el periodo pasado, que el gobierno era otro y que contaba con las mayorías, sucedió exactamente lo mismo. Yo decía cuando vino la UDELAR, después de algunas discusiones, le digo, miren muchachos, en el periodo pasado a mí no me la pueden contar. Vino con presupuesto cero para la UDELAR, con presupuesto cero. Hoy hablamos del presupuesto que tuvo, pero el presupuesto que tuvo se aprobó acá, en el Parlamento. No es porque vino con ese presupuesto. ¿Y cuál era la discusión que teníamos los diputados? Teníamos la de UDELAR, la de UTEC, la del Hospital de Clínicas. Esa era la discusión que hubo. Y allí, entre todos, más allá que obviamente era fundamental que la bancada mayoritaria, que era la de la hoy oposición, estuviera de acuerdo, se generaron recursos. Bueno, hoy estamos todos pendientes y pensando que tenemos que conseguir mayor cantidad de recursos, que no va a ser por un mensaje complementario, va a ser por mirar atentamente todo lo que está en el presupuesto para ver cómo y de qué manera podemos fortalecer eso. Eso es pensando en algunas cosas que tienen que suceder, en la descentralización de la UDELAR, en las becas, o sea, en cosas, ¿no?, que es todo presupuesto de la educación. Independientemente de eso, es decir, el presupuesto es eso. Va a haber, es un proceso que tiene muchas rendiciones de cuentas. Por lo tanto, uno trabaja pensando en llegar a lo mejor, en llegar al cumplimiento de metas que nosotros mismos nos dimos. Mirando hoy los números, hoy no llegaríamos. Diputada Ona Olivera, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes.